Entonces, por este tema de la medicina natural, yo creo, honestamente, y por supuesto yo aquí no he venido con ánimo de hacer comparaciones o decir que una cosa es mejor que otra, ni muchísimo menos, yo no he venido a eso, ni estoy aquí, sino sencillamente el por qué no se da la oportunidad, pero desde los sitios más oficiales, para que la gente estudie como una asignatura más. ¿Para qué? Para que tenga más puntos de vista. ¿Para qué? Para que no se quede tan sumamente corto en sus tratamientos y, lógicamente, no se lleven a esas burocracias de mandar un paciente de una especialidad a otra, sino que se vea el cuerpo de una forma más también. ¿Me explico? Entonces, es un tema que a mí me gustaría que muchos de ustedes, después de que me lo he planteado yo, se lo planteen ustedes también. Yo creo que es ya mismo es una auténtica necesidad. La Fundación Golden Clover ya nos ha permitido ya no ir como invitados a ninguna televisión, sino que con muchísimo esfuerzo hemos creado una pequeñita localmente. ¿Para qué? Para poder expresar, sin ánimo de absolutamente nada, sino el de informar de verdad qué es medicina natural, qué es acupuntura, qué no es acupuntura, y lógicamente la población, que son ustedes y yo, ya tengan la auténtica sabiduría como para saber discernir lo que le conviene o no le conviene, sin intermediarios. Quiero decir con ello que muchas veces yo he ido como invitado y a mí me han dado o me han relegado a un intermediario. Entonces, ahora, por ejemplo, aquí no hay intermediario que valga, sino sencillamente estamos charlando. Bueno, esto es un monólogo, pero espero que a ustedes les sirva como para preguntarse el por qué. ¿Por qué tanto oscurantismo en ese sentido? ¿Por qué así nacen técnicas, yo diría, baratas moralmente? ¿Por qué no se hace eso? De todas maneras, esto es evidente que la carrera ha empezado ya. Yo no sé cuánto durará, si será un pequeño maratón o será un gran maratón. Comenzar, gracias a Dios, hemos comenzado ya y espero que, bueno, con su ayuda y las sugerencias que pronto nos sigan dando y las ocurrencias que nos vayan viniendo, podamos hacer muchas más preguntas y sobre todo ser el primer paso para tener muchas más respuestas. Independientemente de todo lo que estamos hablando, voy a contar una anécdota que creo que va a ser de bastante utilidad. Hace unos días, a principio de mes, estuve en una reunión en el Colegio de Médicos, en la sección de médicos acupuntores. Entonces allí, pues, bueno, independientemente se hablan muchísimas cosas que no las tengo por qué sacar aquí porque no tienen ningún interés para ustedes y yo por respeto tampoco las tengo por qué decir. Pero en el apartado de ruegos y preguntas, pues ya más o menos cada uno fue diciendo sobre sus inquietudes y lo que le molestaba o no molestaba en el terreno como acupuntor ya, o como una persona de la sección. Entonces había una compañera que habló muy airadamente sobre la competencia desleal, en el sentido que ella se preguntaba qué íbamos a hacer como sección colegiada sobre personas que pinchan o hacen otras terapéuticas de medicina alternativa, digamos así, que lógicamente no estaban, ni eran médicos ni estaban colegiados y por tanto no estaban en la sección colegiada.
Entonces eso a ella le preocupaba bastante. Lógicamente esa es su opinión personal y yo se la respeto mucho. Mi opinión personal es que, y es lo que yo le respondí, yo le dije que a mí estas personas no me molestan en absoluto, sino que, es más, enriquecen todavía más a la sociedad. Quiero decir que un tema de salud, tal y como están las cosas ahora, tampoco tiene por qué ser ningún monopolio, bajo mi opinión personal, en el sentido que si yo tengo enfrente a una persona que no es médico, pero como mínimo es honrado, y es un buen profesional, pinchando, por ejemplo, yo no tengo ningún inconveniente en que él esté a mi lado y me quite clientela personalmente hablando, en absoluto. Si esa persona es un buen profesional y es honesto y es moral, digo que tres palabras más fuertes. Entonces a esa persona sus pacientes le van a arropar siempre y van a confiar en él. Yo, por el mero hecho de resguardarme con respecto a medicina natural en otro apartado más, digamos, o escudado en un colegio, mis pacientes directamente no me van a respetar. Quiero decir que, como me decían en Corea, los pacientes son pacientes, pero no son tontos, afortunadamente. Entonces, en un sentido u otro, hay una persona, independientemente del título que tenga, si es buen profesional y resuelve las cosas, ese señor seguirá con su consulta o su negocio o el apartado que sea, seguirá funcionando y seguirá viviendo y seguirá prestando el servicio al cual se ha comprometido. Otra persona, en el caso contrario, si no es buen profesional y no resuelve las cosas, pues sencillamente tendrá que cerrar y dedicarse a otra cosa. Entonces, mi pregunta, y vuelvo a insistir, ¿esto por qué nos enseña realmente para evitar todos estos problemas? Una buena enseñanza completamente seria, como creo que no las han impartido a nosotros. Entonces, eso que te va a dar la seguridad para enfrentarte con muchísimas cosas y para solventar y para dar servicio y para sentirte mucho mejor. Mi pregunta es ¿por qué esto no se hace como una asignatura más que dure el tiempo que sea menester en una facultad de medicina? ¿Qué mejor complemento ese? Buenos estudios científicos, buena medicina natural. ¿Qué ocurre hay muchísimos remedios que funcionan de verdad? A mí algún día me encantaría hacer un pequeño programa para que ustedes, por ejemplo, envíen pues de estos remedios que nadie sabe cómo han llegado a ustedes o nadie sabe cómo de momento funcionan y curan cosas o solventan otras cuestiones, les han llegado a ustedes los aplican, lógicamente sin que corramos ningún riesgo. Quiero decir, pues, yo recuerdo pues que había ciertas cataplasmas de esto y del otro que nadie sabe a veces de qué estaban hechas, pero te las ponían y eso funcionaba. ¿Me explico? Entonces, algún día quiero hacer como un pequeño programa, pues eso, que ustedes, de aquellos remedios antiguos que nadie sabe cómo han llegado a nosotros, pues nos los envíen, o me los envíen a mí, o cualquier otro compañero que esté con ustedes, y discutirlos, estudiarlos y a intentar ver el porqué. Entonces, digamos así, legalizarlos de alguna manera. Legalizar no quiero decir legalizar en el término, como diría un señor abogado, o por ley, sino sacarlos a la luz pública. Es decir, que eso no tiene que hacer daño absolutamente a nadie. Entonces, con este tema de la medicina, yo creo que ya es hora para que en esta sociedad o en este pueblo se aclaren las cosas, pero de la mejor manera. Entonces, una cosa, ¿cómo se sabe? Enseñándola. Entonces, ¿por qué eso no se hace? Es lo que yo desde que estoy dando clases sobre todo, pues yo me estoy planteando. Así, desde luego, evitaríamos que si el de las agujitas, que si el de las hierbecitas, que si el de... No,
Mire usted, aquí pasa todo por el mismo filo o por el mismo aro. Buena enseñanza, sus años correspondientes, y entonces sacar a la calle más profesionales, pero con un buen sello. Y entonces en eso ahí evitaríamos muchísimos más problemas en todos los sentidos, y sobre todo nuestra cabeza estaría un poquito más limpia. Yo creo que por hoy ya no les voy a hablar porque creo que les he cansado bastante, con que, si ustedes me permiten, yo me despido ya hasta el próximo día. Muchísimas gracias.